Bueno, kaso, berdin ator pixket, ondara 2 urte hasi nun prozesu bat martxan, proiektu bat, elkarlan proiektu bat, Urola Artixen. Pixket, komentau ziren zein ditan gure esperientzia. Proiektu azten egin da, 2 urte da marzki, ja gure hito importante batzuk ematen bai egala, ondik gena azten egin gana. Ondik kontago gure humildadetik, gure esperientzia, gure bizipenetatik. Horti horre, zen mundu dutan mostena bat emazuten moztu, galdetu erozer, zuek gertu dizatu zuten proiektua, Unibe grupu da, Urola Artiko lau enpresatxiki gozatzen den talde bat, dauz zerta dedikatzen egan eta zein gehan bideo baten biletaz igual ikuste. Sí, igual en aquel entonces, hace 2 años, sí entendemos que hubo un par de cuestiones, un par de aspectos que sí estaban pasando en la comarca que posibilitaron un poco que pusimos en marcha este proceso de colaboración, ¿no? Y una era la relación ya existente entre las propias empresas que ahora conforman el grupo, que habéis visto en el vídeo que empezamos con 5, ahora se ha constituido el grupo con 4, luego ya traeremos igual un poco más de detalle, tampoco tanto. Entonces, una era la propia relación que tenían las empresas pequeñas de la comarca, las 4 empresas que en aquel entonces entendían que era competencia, pues se conocían, ¿no? Pues porque Azkoitia es pequeño, en 10 kilómetros cuadrados está conformada la localización de las 4 empresas, entonces se conocían, ¿no? Ese era un aspecto, ¿no? Son 4 empresas familiares, segunda generación, gestionándolas, gente joven, con mentalidad abierta, entonces eso era un ingrediente que existía en aquel entonces, ¿no? Teníamos relación directa con la agencia de desarrollo, porque la agencia, otro de los aspectos era también pues, que Irorri Orense, como ya habéis visto, por lo que ha contado Begoña, lleva años, ¿no? Trabajando desde la cercanía sobre diferentes proyectos con los agentes de la comarca, en este caso con las empresas, ¿no? Y llevamos años también compartiendo espacios, las propias empresas entre nosotros, en base a diferentes conceptos, ¿no? En proyectos de capacitación, en proyectos de aplicación de proyectos concretos y tal, ¿no? Entonces, con esos dos aspectos entendíamos que en aquel entonces podrían existir los ingredientes adecuados para poder empezar a cocinar algún proyecto de este tipo, ¿no? ¿Vale? El papel de Irorri Orense en el proceso, no lo quería mencionar porque ha sido una de las claves, ¿no? Y la relación agente público-privado que comentaba antes. Irorri Orense ha creído desde el principio en el proyecto Munibe
incluso ha dotado al proyecto tanto de recursos económicos, de recursos humanos, y no ha sido un proyecto que bueno, empezaba, puede ser interesante, vamos a empezar con ellos y luego que pase lo que Dios quiera, ¿no? Si después de 2 años y hasta que hemos logrado un poco la consolidación del propio proyecto, ha estado ahí, ¿no? Al lado, ¿no? Echando una mano en todo lo que se ha podido. Entonces, la agencia le ha dado una visión global al proyecto, entendiendo que cada empresa que conformamos en aquel entonces el proceso estaba viviendo su propia realidad. Entonces, el ponernos en una mesa a trabajar sobre un proyecto de cooperación estaba bien, pero cada uno iba con sus expectativas a la mesa, ¿no? Entonces, desde Irauli Berritzen sí que había una visión global, desde el conocimiento de todas las empresas que conformaban y que le ha dado un poco ese equilibrio al proceso en ritmos, de decisiones y tal, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido importante. Y luego, bueno, ¿el para qué? ¿El para qué este proyecto de colaboración? Bueno, en aquel entonces, la inquietud personal de cada empresa ya se visualizaba, ¿no? Algo del para qué. O sea, no lo teníamos muy claro, pero entendíamos que iba a ser algo muy positivo para los 4, ¿no? Entonces, sabíamos que si no nos poníamos a andar, si no nos sentábamos, si no nos poníamos a andar, tampoco íbamos a saberlo nunca, ¿no? Entonces, en ese sentido nos sentamos y había luego, pues, he puesto ahí mugari nagusiak, azkenik jarri dut klabe nagusi batzuk, azkeneko 2 urte hauetan eman dienak, ez? Orokorren jartzen dut, ez? Ikusten zuten bezala, 2014ko urrian izetzen lehenengo bileria, prozesun garapenin ibili deuna izan da metodologia simple bat, o sea, la metodología ha sido simple, ha constado, hemos tenido, por un lado, la coordinación de la agencia de desarrollo que ha coordinado el proyecto y luego también la ha dinamizado un agente externo, en sus inicios, lo menos, ¿vale? Que es, bueno, Alberto Chandia, de Dinamicac, y un aspecto clave también ha sido la forma en la que se ha dinamizado el proceso, donde se le ha dado en todo momento el protagonismo a las propias empresas, teniendo que son ellos los actores principales al cambio y actores principales o los primeros beneficios del proyecto, ¿no? Los ritmos las han marcado ellos, las barreras las han puesto ellos. Entonces, el papel de la agencia y el consultor, en este caso el de Alberto, ha sido el de mantener esos equilibrios, el de plantear propuestas, no plantear. No, ahí ha habido un poco el juego, ¿no? Meter el apoyo de vez en cuando, pues, también es importante mantener la intensidad en este tipo de procesos para no perder el interés inicial que pueda existir, ¿no? Entonces, bueno, nos juntamos el 2014, de octubre de 2014, y era el primer debate, ¿no? Nos sentamos y bueno, ¿qué supone el cooperar? ¿En qué podemos cooperar? Si podemos, ¿no? Cada uno que entiende por cooperar. Ahí está. Entonces, el primer ejercicio fue el de cada uno poner sobre la mesa lo que entendía el proceso, las expectativas que podía marcarle a la propia empresa, pero desde la perspectiva individual, y cómo podíamos avanzar, ¿no? Luego, una de las claves desde el principio, ya he comentado antes que se conocían un poco las empresas entre ellas, ha sido la confianza y la transparencia. O sea, entendíamos que si teníamos que empezar con un proceso de cooperación, teníamos que poner la confianza y la transparencia desde el minuto 1 encima de la mesa, ¿no? Cada empresa, ¿no? Cada propia empresa, y así fue. Así fue, porque luego pongo, en 2015 empezamos a definir ya oportunidades de cooperación, ¿no? Pero primero tuvimos que definir un punto de partida común en base al proyecto, para empezar a generar o empezar a construir un poco ese proyecto, pero desde la perspectiva conjunta, ¿vale? Con una visión compartida. Y luego aquí hubo, que no lo he puesto, pero hubo un hito importante, y eso tú, cuando quieras, hubo un hito importante que fue, decíamos, bueno, estamos diciendo que queremos cooperar, estamos diciendo que bueno, ya estábamos identificando algunas líneas concretas y decíamos, no vamos a identificar 10 líneas, pero si hemos identificado 2, vamos a empezar con alguna y a ver qué va pasando, ¿no? Y entonces salió la idea de que si el concepto de la confianza es una de las claves primordiales a cualquier proceso de cooperación, pues ¿por qué no abríamos las puertas de cada empresa y era competencia en ese momento? Eso se concebía en la cabeza de cada uno, por lo menos. Entonces, abrimos las empresas de puerta en puerta esa misma tarde y visitas. Venga,
tuvieron la posibilidad de cada uno ver la empresa de la competencia que entendían que era, pudieron visualizar tipo de maquinaria que tenía cada uno, tipo de procesos que estaba trabajando, tipo de piezas que estaba mecanizando. Pero esa fue un acto así que trajo, pues, no sé, pues abrió un poco la mente de todos, de que, hostia, pues de cercanía, más confianza, más, y porque pudieron visualizar que aunque el tipo de maquinaria que disponía cada uno era parecida o no, que la tipología de piezas y clientes con las que estaban trabajando tampoco eran las mismas, ¿no? Entonces se veía que sí podía haber algún tipo de solape en algún sentido, pero por lo general eran bastante más complementarios, ¿no? Tenían bastante más que ofrecer de forma conjunta al mercado que individualmente hasta aquel entonces pues, bueno, lo estaban haciendo. Pero bueno, fue un hito así importante que cambió el chip de cada uno y desde ahí empezamos un poco a trabajar con más fluidez en el proceso, ¿vale? Y vino luego otro aspecto clave que fue cuando estábamos identificando tipo de proyectos, vino la feria de subcontratación de Bilbao, que un poco se decidió, pues bueno, vamos a ir los 4. ¿Por qué no? ¿No? ¿Veis? 5. A la feria 5. No, a la feria 5, perdón. A la feria 5, las 5 empresas que estábamos trabajando en el proceso en aquel entonces, y es lo que aceleró un poco todo el tema de la marca Munive, los catálogos, bueno, pues todas las herramientas comerciales que hacían falta, ¿no? Pues para ir a la feria, ya eran gastos compartidos, o sea, ya estaban pasando cosas que antes eran impensables que pasasen, ¿no? Ese fue otro hito importante que no, desde la perspectiva de comunicación también tuvo un impacto bastante grande, más grande de lo que nos gustaría, igual. Pero bueno, ahí estuvimos, ¿no? En la feria, la verdad es que la valoración de la feria fue muy positiva. Y ahí empezamos ya, ¿no? Pues cada empresa ya no estaba yendo al mercado o al cliente con el que estaba trabajando solo desde la perspectiva individual, que sí, porque lo que a cada uno le da de comer es la propia realidad de cada uno, ¿eh? Eso está claro. Y luego Munive es un proyecto de innovación que se está trabajando de manera compartida, entendiendo que a futuro puede traer algo bonito a los 4, en aquel entonces a los 5, ¿vale? Orduan, linea hortan, feri ondoren, bai ontzila kontakto mordo bat eta bat, eta kontakto gozedanak gestionatzako orduan eta baina gaizin gauze pasatzen gero pasatzen etzinak. Orduan hor sortzezin, zalantzan mordo bat, ez? Homen nola, Alberti bezala, Munive bezala. Baina Munive forma juridiko ez dauke, orduan ezin du fakturau, orduan zer. Olago, realiade desberdinek, nun juntzakunak, esaten zigun Munive marati bain zein da Munive estrategiz, ez? No sé, todavía no sé, estamos andando, ¿no? Ematen gero pauso bakoitza ekartziu realidade desberdin bat, realidade desberdin horreira aurre, enbertzen jozun, era desberdin baten, eta hori kontestu aldatzen juntzako, ez prozeso hori dani. Gero baita ere, bueno, berrikuntza proiektutan zartzako orduan da, asko inez batera horretzen dira, gero azkarro pasako. Berrikuntza proiektutan zartzako orduan da, enpresa bakoitza behan individualidadetik sartzeko aukera egiztizionan ematen, taldin egitura honek ya le da la posibilidad de poder acceder a otro tipo de proyectos, ¿no? Que antes no podían acceder. Es más fácil cerrar relaciones o crear alianzas con agentes externos de innovación, como puede ser el MH y otros, ¿no? Entonces, de hecho, ya comentaba antes, estamos trabajando concretamente algunos proyectos con ellos y desde una perspectiva individual, con un enfoque global, ¿no? Desde la perspectiva de y bueno, pues todas esas historias que os estoy contando, todas esas realidades que nos han ido pasando, nos han dado bueno, hemos entendido que nos va a facilitar bastante las cosas de tener forma pública, ¿no? Pues en junio de 2016, o sea, las 4 empresas decidieron crear la sociedad Munive Group Machine Solutions SL, ¿vale? Pues desde entonces ya hay otra sociedad compartida, más allá de la realidad de cada uno. La han constituido 4, empezamos 5. Pues eso quiere decir que el proceso no son procesos fáciles, son procesos difíciles, y bueno, ya entraré un poco más adelante. Vale, y ahora en septiembre pues ha empezado una persona en el tema de coordinar el tema este del grupo y darle un poco de ritmo, ¿vale?
¿Qué eres tú? No, y luego, pues sí, voy a hacer también las tatas también. No, Hazte un paquete, hazte un paquete. Vale, bueno, y todo este proceso, la verdad es que nos ha servido para poder visualizar las oportunidades, que en un principio, cuando nos sentamos en la mesa, no las veíamos, ¿no? Sí veíamos que sí, ¿para qué? Pues sí, para ser más competitivos y para ganar en capacidad de producción y todo eso, sí, pero ¿en qué se concreta todo eso, no? En el día a día, o en qué podemos mejorar, ¿no? Y ahí sí entendíamos que había dos visiones, o dos perspectivas, una hacia afuera, del mercado, y la otra hacia adentro, ¿no? Hacia adentro del propio grupo. Y hacia el mercado, pues ahí decimos, ¿no? La presencia irabazteko, merkauen, bezero ekintza zabalago bat eta zerbitzu hobeago bat eskaintzeko, berrikuntza proiektuak garatzeko, arriskoak konpartituz, bakarrik sartzeko aukerik ez dugu proiektua sartzeko aukerik dugu. Eta alde bezala, dimentsizioagatik ikusi dut no? Eta 5 langileko enpresa bat izatetik, eta realitate hori, merkaure ematezu realitate hori, baita ere ematezu, atzetik, beste realidad grupuna, ez? Langile esokin, makinai kapazitatea handuzin, produzio kapazitatea handuzin, eta bar, Eta ego, bueno, eragile desberdin harremanak ez dutzeko eta aliantzak lortzeko ere askoz posizionamento obio bera dugu, ez? Hori entenditzen dugu nire perspektiba batik etorkizuna bide oso importante izango da baita ere, proiektu desberdinetan murgiltzen duteko. Bale, eta ego besti barure behire. Irutza dugu bat ere, askotan intangibilik dienak, eta merkaure behire ez dina ikusten, edo dirun ez dina behin beste ikusten, baina base solido bat generatzen juteko como grupo Munibe, creemos que es muy importante, ¿no? Entonces, es un poco el multiplicar las capacidades que pueda tener el grupo, sinergia eta complementaria y aprovechatzie, compartir los recursos que pueda tener, tanto de maquinaria, de personas, de conocimientos, herramientas y tal, pero todo eso ya está pasando. Y antes era impensable, eso hace 2 años era impensable. Y ahora incluso están compartiendo pedidos. Llega un pedido concreto que Alberti, por ejemplo, no es capaz de darle respuesta en su totalidad, desde su propia realidad, pero desde la realidad del grupo igual sí se le puede dar, ¿no? Entonces ya es automático, pum, al grupo, ¿no? Igual en el grupo ya se le puede dar respuesta, incluso la respuesta al pedido ya se queda en la propia comarca o en el propio grupo, ¿vale? Y esas cosas que están pasando continuamente. Herramientas, ya ves coches hay de una empresa a otra, cada 2 por 3. Entonces, ¿vale? Entonces esas cosas también que no se ven, que no son tan tangibles en dinero, hacen que se vaya creando un poco esa base sólida que luego la carrera poder entrar en otro tipo de proyectos, ¿no? Poder abordar otro tipo de proyectos. Incluso ahorita es una hobetuntza jarria, elkarri handi alimentatuz, y para ganar también la capacidad de negociación con terceros. Zailtasunak. El tema de dificultades, yo tampoco entraría tanto porque no entraría tanto a concretar qué dificultades puede haber, porque eso cada proceso te va a dar las suyas, ¿no? Entonces, entendemos que lo más importante es el cómo abordas cuando te llega una dificultad de este tipo, ¿no? O una cuestión de este tipo. Y ahí entra ya la clave, pues, el tema de transparencia y de comprensión, de compañerismo, de confianza, e intentar generar un proyecto compartido, por lo menos algo ese nuevo de manera compartida, entendiendo que tu realidad no es la del otro, entendiendo que hay que adecuarse un poco a cada situación, porque estos procesos cuestan mucho trabajarlos y consolidarlos y esto, pero son frágiles y es bastante más fácil que se vayan rompiendo. Son detalles importantes. Sobre todo, os he puesto algunas, pero un poco pues, miedos frente a lo no conocido, luego también pues, la falta de confianza, porque la confianza se consigue, se logra, ¿no? Se logra con el tiempo y con el roce y estando, y ya te dice cómo ha actuado y cómo no, y todas esas cosas, eso requiere tiempo de escucharse y de hablar. Luego, pues, ir la perspectiva con la que vas al grupo, ¿no? Si vas a recoger algo sin plantearte qué puedes aportar tú al mismo, pues ya mal vamos, ¿no? Estos no son los que han pasado, sino que los que pueden pasar, he planteado algunas.
Implikazio maila desberdina eduki betate bakoitzek, edo espektatibak hasi nahi zanetena, espektatibak unatzi eta zehakie importantia irutzakorako, baita ere da bakoitzek ritmo errespetatzie horreka bat mantentzeko. Zetanak ez daude ez dara preste dozien momentutan egozien periodotan sartzeko, erabaki bat hartzeko, batzuk igual filtro eso dauzkebe, realidade desberdin zago, horian errespetatzie importanti da. Eta ero, baik ere importanti da, lantalin jamizan dizun interesa eta intensidade maila hori mantentzia ez. Naiz de ese hori vueltos importante alkarregin intzello, importante esan alkarregin biltzia, porque eso hacía el roce, y eso hacía el hablar, aunque sea si se ha sido al monte, ¿no? El fin de semana, pero por lo menos el estar frente a frente y compartir 20 minutos los propios socios ahora del grupo, pues ha sido importante. Y así pueden venir, o sea, se pueden aparecer, ¿vale? Ventajas. Bueno, creo que ya he comentado. Igual por incidir en una, es esta, ¿no? La última que pongo, ¿no? Y entendemos que igual es el que le puede aportar valor diferencial al grupo, ¿no? Y es que el propio proyecto Munive nos da la posibilidad de mezclar a personas de las diferentes empresas en proyectos comunes, ¿no? Haciéndoles así protagonistas también del propio proyecto común, dándoles esa autonomía a cada uno en su terreno, intentando generar un proyecto cada vez más compartido, ¿no? Que vaya más allá solo de la dirección de cada empresa, ¿vale? Eso es un reto importante que tenemos, que lo que entendemos como ventaja, no como problema, ¿vale? Y luego, pues eso es lo que decía, el otro concepto es el proyectos de innovación. Pues te dan una solidez importante el grupo a la hora de acceder a un tipo de proyectos que antes desde la perspectiva individual era indispensable, ¿no? O es difícil crecer solo. Es más fácil ya con el apoyo de otros tres y tal. Vale. Y eso, Munive Group, Machine Solutions, lo dice todo. Después de 2 años, si se ha creado una sociedad, pues ya sobran las palabras, ¿no? Eso, idea y se da. Y luego 4 conceptos y acabo. Con esto, que son los 4 claves que entendemos igual que han posibilitado el proceso en nuestro caso. En nuestra realidad. Y son, una, que hay que generar un contexto antes, para poder poner en marcha un proceso de este tipo, ya primero tiene que existir un contexto. Y ahí ha jugado un papel muy importante la gente de desarrollo en los últimos años en la comarca, estamos convencidos, porque ha trabajado con los propios agentes desde la cercanía y la transparencia, y nos conocemos todos porque hemos compartido un montón de contextos o espacios. Luego el otro es la necesidad de un agente externo para que coordine el proyecto, porque cada empresa tiene su realidad, y para que salga de esa realidad y cambie el chip y lo ponga en la otra perspectiva, pues hace falta uno que esté haciendo eso con todos los demás, ¿no? Y que dinamice eso y que mantenga la intensidad y que venga, hay que reunirnos, que hay que hablar de esto, hay que hablar de lo otro, es importante también, ¿no? Al principio. ¿Vale? Los procesos en carácter de metodología, lo que he dicho, la manera en la que se ha dinamizado el proceso. Ha sido simple la metodología, tampoco eran reuniones de cada 2 meses, pero está esto basado en la confianza, la transparencia y en el protagonismo de los propios actores, que han sido las empresas, ¿no? Han sido las 4 empresas las que han ido marcando el ritmo y todo ello. Y luego ya el último y el más importante diría yo ha sido el papel que han jugado las propias empresas, desde la implicación, el compromiso, la cohesión, la transparencia, con la que han actuado en todo momento, cuando han venido dificultades, cuando han venido bien dadas, mal dadas. Siempre ha habido una actitud de entendimiento y de ponerse en el sitio del otro para poder llegar al siguiente estadio, ¿no? Y es lo que ha llevado un poco a la creación de Munive y bueno, estamos empezando, vamos a empezar. O sea, no entro ya con los retos del futuro, que ya... Futuro ya.